Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Artist Journey. En este video, después de un buen rato y muchas horas de edición, les traigo un timelapse comentado de las últimas dos páginas de Black Noblesse. Elegí estas páginas por varias razones. La principal, quiero explicarles el proceso detrás de estos dos paneles que muestran una estación de trenes de carga, claro, con un toque steampunk. Además, este video también sirve como marketing descarado para la parte 2 del capítulo 9 de este manga, o cómic o como quieran llamarlo. Si aún no lo han leído, pueden encontrarlo completo en Global Comics. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, antes de empezar con el dibujo, lo primero obviamente es leer el guión. En este caso estoy trabajando en las dos últimas páginas del capítulo. La primera está dividida en tres paneles. El primero muestra un amanecer, en el segundo los personajes están dentro de un vagón observando cómo llega el tren, que de por sí ya es bastante complicado, pero ahora además tiene un maldito caballo de 3 cabezas en la locomotora. Gracias Kopoki por esa hermosa sorpresa. De nada. Y en el último panel de esta página tenemos una conversación entre Seke y Haru. Por cierto, si no saben quiénes son, pueden conocerlos en el manga. Aunque el guión ya está bien trabajado, Kopoki, después de años de colaboración, claro, me da libertad para alterar un poco la composición, así que decidí mantener la primera viñeta igual, mostrando el amanecer iluminando la ciudad en un panel que abarca todo el ancho de la página. El segundo panel ocupará la mayor parte de la página mostrando un establishing shot de la estación de tren de carga, con el tren y su caballo de 3 cabezas llegando. A esto le agregué dos viñetas más, una con un close-up del frente del tren para sumar detalle, y otra que muestra el caballo de perfil con el enfoque en el vagón. Este tipo de viñetas por supuesto me gustan mucho porque le dan una sensación de movimiento de cámara a la lectura. Y por último tenemos la viñeta de la conversación entre los personajes. La última página se enfoca más en el diálogo, y lo más probable es que para cuando este video esté editado, esas páginas ya estén publicadas en Global Comics, así que decidí no censurar los textos. Esta página está dividida en 3 viñetas cargadas de diálogo, pero como dibujante mi chamba pues al final es hacer que incluso una escena con mucho texto sea visualmente interesante. No estamos leyendo una novela, claro, es un cómic o manga, ya saben. Cuando pasé del guión al boceto decidí que la primera viñeta fuera una escena translúcida donde se ven a los personajes dentro del vagón. Este tipo de composición me encantan últimamente porque siento que casi no se usan. Y además tienen un aire muy como RPG, estilo Final Fantasy, que ya saben que me encanta. El segundo panel sigue con la conversación entre Nayla y Seke. Y pues el último será un close-up de Nayla con el que cerramos el capítulo. Ya teniendo los bocetos listos y con la aprobación de Kopoki, el escritor, ahora sí viene lo chido. El primer panel fue relativamente fácil de hacer. Empecé creando una regla de perspectiva con un solo punto de fuga y activé la cuadrícula. Yo siempre recomiendo hacer esto porque te ayuda a tener más clara la ubicación de los objetos en el espacio. Al principio pensaba hacer todo con la regla activada, pero luego me di cuenta de que no era tan necesario, ya que la viñeta es pequeña y no hay edificios en primer plano, así que terminé dibujándolo todo a pulso. En realidad no me preocupé tanto porque cada cosa fuera 100% precisa, porque muchos detalles ni siquiera se iban a notar. Me aseguré de no hacer un acercamiento para mantener toda la composición clara. Ya al final le agregué luces, sombras, detalles en las nubes y unos hexágonos para simular el efecto de la luz golpeando directamente a la cámara o al espectador. Este panel fue mucho más fácil de lo que imaginé, lo cual contrastaría bastante con el siguiente, que fue sin duda el más difícil de todo el proyecto. Este panel fue sin duda el punto culminante de estas dos páginas. Es una estación de trenes enfocada principalmente en trenes de carga, no tanto en trenes de pasajeros como me lo explicó Kopoki, el escritor. Y no sé si fue por mi formación en arquitectura o por mi obsesión por los detalles, pero me puse a investigar cómo son estos lugares. Abrí Pinterest y empecé a escoger poco a poco la infraestructura que se vería en el render final. Al principio pensaba hacerlo todo con reglas de perspectiva en Click Studio, pero luego se me ocurrió que sería una buena idea hacer el modelo 3D, ya que tanto este fondo como ciertos objetos como los vagones se repetirían en otros paneles y capítulos. Aunque al principio no pensaba que sería tan complicado, la verdad es que terminó siendo mucho más difícil y tardado de lo que imaginaba. Pero bueno, es parte del trabajo. Obviamente comencé con un boceto para definir el encuadre y por supuesto el ángulo de la cámara. Como es un establishing shot, la vista es de tipo águila, de modo que se ve hasta una parte de la ciudad en el fondo. Primero dibujé las vías del tren, donde se vería el tren llegar. Para darle algo de complejidad al panel le agregué una grúa estática, luego rellené el resto con vagones y algunos edificios al fondo, incluso ruinas para dar la sensación de que es un lugar algo descuidado, algo abandonado. No intenté ser demasiado preciso en esta etapa, ya que el acomodo final lo haría en Blender.
En la parte frontal derecha coloqué este edificio que será como el edificio principal donde se almacenarían las cosas. Claro, esto no tiene mucha importancia para la historia, pero como dibujante siento que es algo importante para darle más realismo al panel. Luego añadí la continuación de las vías del tren hacia el fondo. Al principio pensaba dejar esta zona así como desierto, lleno de dunas, porque imaginaba que la zona sería más como industrial, ¿no? Las lejanías de la ciudad, pero al final decidí agregar parte de la ciudad. Antes de comenzar con el modelo también diseñé el tren, y lo digo entre comillas porque en realidad tomé inspiración de trenes de la revolución industrial, aunque le añadí el caballo de 3 cabezas en la parte frontal. Sí, lo sé, bastante sencillo, y es que pensaba darle un toque de Art Nouveau o retrofuturista, no sabría decirlo, pero pues como también pienso yo que la ciudad pues es una ciudad de bajos recursos, una ciudad pobre, pues pensé, bueno, entre más sencillo el diseño mejor, ¿no? Y bueno, ya teniendo pues todo esto, pues ahora sí es hora de enfrentarme al gran panel. Empecé creando un nodo de geometría para las vías del tren. Yo antes había hecho uno, pero solo servía para vías rectas. Esta vez necesitaba algo que pudiera curvarse, para que la perspectiva no se viera tan cuadrada. Así que ahí me tienes echándome tiros con ChatGPT para hacerlo funcionar, pero al final quedó como quería. El problema era que los rieles tenían que adaptarse a una curva central, y yo no tenía mucha idea de cómo lograrlo. Le iba preguntando al chat, y además los tablones que conectan los dos rieles también debían ajustarse al ángulo de la curva. Pero bueno, es cosa de ir poco a poco sin desesperarse, resolviendo un problema a la vez. Y al final, esto que están viendo fue el resultado. Y ya con los nodos funcionando sobre la curva Bézier, empecé a montar poco a poco los rieles. Antes de continuar aproveché para acomodar la cámara de manera similar al boceto que había hecho y de paso configurar los detalles del render. Al ser una perspectiva tan alejada de los objetos no es necesario modelarlos de forma tan compleja. Si fuera una perspectiva más cercana lo entendería, pero en este caso los edificios están formados por geometrías simples, ya que en Clip Studio agregaría los detalles finales. Empecé creando los vagones, sin las llantas claro, y poco a poco fui agregando los edificios. Mi principal objetivo era tener la maqueta general y luego ir refinándola. Claro, mi yo optimista pensaba que todo sería rápido, pero como ya es costumbre en mi vida terminé complicándomele más de lo usual. El edificio que más destaca es el frontal. Lo modelé basándome en una maqueta que encontré en Pinterest, y la idea fue ir agregando detalles poco a poco, añadiendo geometrías que formarán las partes clave, puertas, ventanas y todo lo necesario para que la postproducción en Clip Studio fuera mínima. Aunque parezca obvio, aproveché para aplicar las texturas y materiales directamente en Blender, en lugar de hacerlo en Clip Studio como originalmente había pensado. No quería que el modelo estuviera lleno de objetos rectos como prismas, así que opté por usar geometrías más orgánicas. Y como este es un cómic de género steampunk, me pareció interesante agregar edificios que evocaran fábricas antiguas, en lugar de los típicos edificios modernos. Seguí detallando las vías del tren, lo cual fue un proceso tedioso, pero sabía que era mejor dedicarle tiempo aquí para no complicarme tanto en la postproducción. También para las texturas de los vagones descargué varias imágenes de vagones reales, las pegué en una página y luego las usé como material en Blender para aplicarlas a los vagones. Aunque sabía que al final tendría que redibujarlos en Clip Studio para integrarlos mejor con el dibujo, los utilicé como referencia. Otro objeto que destaca es la grúa que modelé. No le puse tanto detalles, pero sí tiene los esenciales, aunque si la comparo con un modelo más detallado de la misma grúa, pues está bastante simplificada. Al final todo lo que modelé tenía un propósito dentro del fondo, no lo hacía solo para hacerlo lucir bien, sino también para asegurarme de que cada elemento tuviera una función en el contexto general de la escena. Bueno, con la grúa ya lista la puse en su lugar y me puse a seguir con los edificios. En este caso una especie de bodega o fábrica que me gustó mucho por las chimeneas. El modelo es sencillo pero visualmente funciona bastante bien. Para los edificios del fondo, que son como la parte exterior de la ciudad, decidí no complicarme y usar un nodo de geometría. Básicamente instancia cubos de diferentes tamaños de forma aleatoria, y eso crea esta ilusión de ciudad sin tener que modelar cada edificio a mano. Como están lejos y se ven pequeñitos, no tenía mucho caso meterles tanto detalle. También agregué esta base circular, de esas que sirven para mover los vagones de una vía a otra, y empecé a detallar un poco las vías, dándoles una forma curva para que no se vieran tan rígidas ni repetitivas. Después tocó una parte algo pesada, modelar la suspensión, los ejes y las llantas de los vagones. Busqué referencias en Pinterest y traté de sacar las formas más generales. No modelé la parte de abajo del tren completa porque bueno, nadie la va a ver. Aunque esta parte es algo técnica,
Me gusta bastante, hay algo muy cool en ver cómo se van armando todas esas piezas mecánicas y aparte terminas aprendiendo cosas que después puedes aplicar en otros proyectos o ilustraciones. Ya de paso aproveché para ponerle texturas a los vagones y duplicar el sistema de suspensión con llantas en todos los demás. Incluso modelé otros tipos de vagones para darle variedad al fondo y que no se vea todo igual. Eso sí, traté de no pasarme con el detalle en cada modelo. La idea era optimizar tiempo porque muchos de esos elementos apenas se notan en la toma final. Solo modelé lo justo para que se viera bien de lejos. Y obvio no modelé cada vagón desde cero, ya con un diseño base, pues lo reutilicé para los demás. Porque si me pongo a hacer uno por uno me tardo 1000 años. Recuerden que los detalles finos los haré en Clip Studio. Hay que trabajar con inteligencia, no con dolor. Ya de vuelta en el edificio principal me puse a definir más detalles y a meterle texturas, y aquí probé algo nuevo. En vez de modelar el soporte del pasillo elevado, se me ocurrió hacerlo con una textura, así que abrí Clip Studio y dibujé los postes de madera a mano. El resultado pues la neta me gustó, pero siendo sincero, creo que hubiera preferido modelarlo desde el inicio. A veces uno se quiere ahorrar tiempo y termina gastando el doble. Después seguí con esta estructura que tiene como una grúa empotrada o una especie de máquina que se desliza por unos rieles. Suena pro, pero para este punto ya estaba medio harto y sí, la verdad me dio flojera hacer el gancho y la cadena, para qué les miento. Y bueno, toca la parte clave que es configurar el render. En este caso la más importante es el line art, o como se llama en Blender, el freestyle. Primero hice un render general solo para ver que todo quedara bien ubicado y ya que me convenció empecé a renderizar las capas. Desde el fondo y la parte más baja hacia arriba, ¿no? También fui ajustando los detalles, sobre todo la línea. Le puse un modificador para que las líneas se hicieran más delgadas cuanto más lejos estaban de la cámara. Eso le da más profundidad y se ve todo más, pues, bonito. Y todo esto lo dejo listo desde antes porque pues estoy a punto de pasar las imágenes a Clip Studio y como ese paso también toma su tiempo, mejor tenerlo todo pulido, ¿no? Antes de exportar. Más vale prevenir que andar arreglando cosas pues con el archivo ya renderizado. Bueno, en este caso viene también una de las partes más... Antes, claro, de ponernos a dibujar, viene una de las partes más importantes, claves, ¿no? Que es pues hacer el caballo de 3 cabezas, ¿no? Enfrente de la locomotora. Y la locomotora también. Lo primero fue importar las imágenes de referencia y empezar a construir encima de ellas. A mí, en lo personal, modelar me encanta, o sea, de verdad lo disfruto. Poco a poco voy formando la locomotora, ya saben, la parte frontal del tren donde está el motor y todo eso. Aunque tampoco me voy a poner técnico porque ni yo me sé las partes exactas. Viendo las referencias uno se da una idea, pero el objetivo era simplemente trasladar lo que veía al modelo. Eso sí, la imagen que estaba usando estaba en una calidad no tan buena, así que terminé volviendo a Pinterest a buscar más referencias de cada sección. Por suerte, como ya llevo rato usando Blender para hacer fondos, sobre todo los más complejos, ya tenía un nodo de geometría armado desde cuando hice una página de Doc, pues, que tenía un vagón de madera. Por cierto, ese video también está en mi canal. Ese nudo básicamente me genera una llanta con los palitos que se conectan al eje, súper útil. Después le metí la parte frontal de la locomotora con esa defensa de barrotes que supongo sirve para ir quitando piedras o troncos del camino. También le puse unas cubiertas para las llantas. Pero bueno, llegó ese punto en el que ya andaba medio harto del tren. En general ya de Blender. Así que decidí dejarlo un rato y me puse a modelar el caballo de 3 cabezas. Ya sé, suena algo random, pero lo tenía pendiente. Como los detalles los iba a hacer en Clip Studio, no necesitaba que el modelo fuera preciso. Básicamente era un caballo pues triplicado y ya. Como ya tengo algo de experiencia modelando y guiando personajes, aproveché para probar qué tanto podía hacer. Busqué referencias tanto de lado como de frente. Le metí un modificador Subdivision Surface a un cubo y empecé a modelarlo de atrás hacia adelante. Primero perfil, luego de frente. Una vez armado le metí el rig, algo sencillo sin tantas locuras, y empecé a pintar los pesos. Ahí sí me atoré un poco porque ya saben que cuando mueves un hueso y se mueve media pierna que no debería, pues hay que ir puliendo los weights con calma. Pero al final, pues ya teniendo el modelo del caballo, lo tripliqué, le di una pose diferente a cada uno y pues el resultado me encantó. Aunque claro, lo más chido va a ser cuando le meta los detalles en Clip Studio, ya lo verán. Creé una instancia del modelo, la coloqué en su lugar y como ya andaba medio desesperado por salir de Blender, cosa que aún no pasaría, decidí cambiar de actividad y empecé a preparar el panel 3. Creé otra cámara y la configuré al tamaño que necesitaba. Ahora,
Una de las cosas más complicadas de esta locomotora fue modelar los engranajes. Como la referencia que tenía no era tan clara, me puse a investigar y hasta vi un video explicando cómo funciona el mecanismo. Y la verdad es bastante simple. Esos cilindros tienen como un pistón hidráulico que se mueve hacia adelante y hacia atrás, impulsando un eje de metal que está conectado a un sistema de llaves que a su vez mueven las llantas. O sea, se entiende mejor viéndolo que con mi explicación. Además, como en el dibujo final pensaba meterle polvo y humo, los detalles internos ni se iban a ver, así que no valía la pena obsesionarse con cada tuerca o detalle. Ya casi terminando la locomotora, que por cierto me tomó casi 7 horas, hice la parte de atrás, que fue mucho más sencilla porque no tenía tantas piezas mecánicas. Le agregué las texturas, sobre todo para tenerlas como referencia al momento de redibujarlo todo en Clip Studio. Revisé que todo estuviera bien y empecé a renderizar todo para finalmente mandarlo a Clip Studio. Y bueno, ya con el modelo y el line art casi listos, le agregué las ventanas a la cabina y empecé a trabajar en las texturas de la locomotora, mientras ajustaba y añadía algunos detalles al line art. Fue cuestión de ir poco a poco, capa por capa, aplicando máscaras de recorte y añadiendo las texturas como esa pintura negra característica. La verdad, se siente muy bien volver a dibujar después de haber estado modelando por casi 2 días seguidos. Ya pensaba que me iba a quedar atrapado en Blender para siempre. Una vez terminé con los contrastes, le añadí el humo que sale desde la parte baja de la locomotora y para darle ese efecto de que está llegando a la estación. Y bueno, una de las razones por las que uso máscaras de recorte es porque al final me permiten añadir esa textura de ruido, para que el acabado parezca como si estuviera impreso. Y ya para cerrar le agrego esos reflejos blancos que la verdad siento que hacen que todo el dibujo resalte mucho más. Si bien, antes de pausar para empezar el modelado del tren, ya había dado por terminado el modelado general de toda la estación, pues la verdad es que ahora viene esa parte de cerrar los detalles, que la neta también puede ser medio tediosa. Arranqué agregando y ajustando las vías del tren donde aún faltaban, y también fui aplicando los materiales para poder separarlos luego con el nodo de Cryptomate. Aproveché para regresar a pulir algunas cosas, sobre todo en la estructura del edificio principal, y le metí esas texturas de tablones de madera en techos y paredes. También le agregué una puerta de acceso, pues en pocas palabras, meterle la mayor cantidad de detalles posibles desde Blender para no tener que agregarlos después en Clip Studio. Para darle un poco de variedad a los materiales, también le puse una textura tipo lámina en algunos techos, y lo mismo en las ventanas y otras partes de la estructura. Después me puse a detallar la configuración del render y empecé a trasladar poco a poco los renders. De paso, fui buscando también sus reglas de perspectiva para tener todo más claro a la hora de dibujar encima. Sí, ya sé que he dicho como 3 veces que terminé el modelo, pero es que estaba escribiendo este guión mientras grababa mi voz y pues se me fue repetirlo. Pero ahora sí, ya estaba a punto de terminarlo de verdad. Como ya iba cerrando todo desde la capa más cercana al lector hacia el fondo, tocaba modelar esta nave que pues según yo es donde se guardan los trenes y se les da mantenimiento. Ya tenía la geometría base, así que fue cuestión de meterle detalles. El vano de la entrada frontal, obviamente lo que no se ve pues no lo modelo, claro. La estructura general, las columnas del frente y la parte del techo, esas vigas que se extienden hacia afuera. Con el material de tablones de madera que ya tenía, se lo apliqué directo al techo, porque si modelaba cada pedacito de madera, el archivo se iba a poner pesado. Luego me pasé a detallar la cubierta que estaba al lado. Le agregué el techo con sus materiales y los soportes de las columnas. También le metí un vano interior a la nave principal y un pasillo elevado, como para acceder a los vagones. Todo sin tanto detalle, lo suficiente para que funcione en el fondo. Ya con eso rendericé la capa correspondiente y la mandé a Clip Studio. Después detallé la fábrica que se ve al fondo en la parte izquierda. Ahí fue más leve, solo era agregarle los vanos de las puertas y las ventanas. Lo mismo con esas chozas entre los vagones que me imagino como un puesto de seguridad o algún tipo de almacén. Le metí materiales y listo. Y bueno, al final también agregué esa estructura cilíndrica que honestamente me dio flojera modelar, así que preferí meterle los detalles a puro ojo directamente en Clip Studio. Lo último fue la parte exterior de la ciudad, que se alcanza a ver hasta el fondo, y ya con eso pues rendericé por último las sombras y las exporté como un archivo PNG para llevármelas también a Clip Studio. Antes de terminar el segundo panel decidí mejor avanzar con los paneles restantes, y bueno, el proceso fue básicamente el mismo. Antes de renderizar acomodé la locomotora para que se alineara bien con el vagón donde estarán los protagonistas. También agregué unos cubos como referencia para el tamaño de los personajes, más bien de los trabajadores, ¿no? Tuve que crear una nueva cámara y configurarla desde cero, así no perdía la configuración de las cámaras anteriores, por si necesitaba hacer cambios después, que bueno,
que afortunadamente no fue el caso, ¿no? Ya con eso configuré el line art y mandé todo a Clip Studio, separando por capas desde la que está al frente, donde está el caballo de 3 cabezas, hasta el fondo, que son las vías del tren. Incluso llegué a renderizar los vagones del fondo, pero al final decidí no incluirlos porque se sentía muy saturado el panel con tanto detalle. Para encontrar bien la perspectiva, uso una técnica donde coloco prismas rectangulares como guía visual, y eso me ayuda bastante a mantener las proporciones coherentes. Ya en Clip Studio empiezo a darles luces y sombras al tren, además de corregir algunos detalles y agregarle texturas y reflejos. Luego redibujo la textura del vagón para que encaje mejor con el estilo artístico, y también refuerzo las líneas que se veían un poco borrosas en el render. Con una máscara de recorte separo el material metálico del resto para poder tratarlo distinto, y en el fondo, como ya dije, opté por quitar los vagones extra y poner una textura así como polvosa, ¿no? Incluso le puse tramas, dándole también color a las vías, sobre todo a los rieles. Y ya para finalizar el panel agrego unos trabajadores caminando por ahí y un poco de humo para completar la escena. Para el último panel ya no fue tan necesario usar Blender, así que en este caso usé una regla de perspectiva e hice los bocetos directamente, con los personajes asomándose entre la separación de la puerta corrediza. Harlow y Nyla, la protagonista, están al lado izquierdo y Seki al lado derecho. Como pueden ver, tengo abierto otro archivo donde tengo las referencias de los personajes, así me aseguro de no equivocarme a la hora de dibujarlos. Ya una vez finalizado el line art, separo todo por capas y uso máscaras de recorte, sobre todo para tener más control cuando agrego la escala de grises y las tramas. Le agrego los detalles de la madera al vagón, y para el fondo del interior del tren no lo dejo completamente negro, prefiero que se le alcancen a notar los personajes. Además siento que estéticamente se ve mucho mejor que si fuera solo una mancha negra. Y ya para finalizar el panel, no en todos los casos claro, pero en este sí, decidí ponerle luces y sombras a los personajes. Y bueno, ya después de horas y días, por fin estoy a punto de terminar esta página. Lo único que me falta es ir detallando el segundo panel. Empiezo poniéndole los grises y agregando las sombras a la grúa. Todo esto es fácil porque pues ya está separado todo por capas. Después, al tren le agrego el humo saliendo de las chimeneas y empiezo a detallar los vagones usando como referencia las texturas que ya había hecho. Igual les pongo sus respectivas escalas de grises y los tonos negros. Los vagones están separados incluso por filas, así que el proceso es el mismo para todos. Agregar detalles, sombras, ajustes, todo es más sencillo porque ya tengo la perspectiva bien armada. También ando ajustando las texturas que traía desde Blender, jugando un poco con curvas y contrastes para que encajen mejor con el estilo del dibujo. A las capas que ya están terminadas les bajo la opacidad, mientras que las que aún no detallo las dejo algo transparentes, así sé que falta y que ya está listo. A la nave donde se guarden los vagones les pongo sombras en el interior para que tenga profundidad. La fábrica en sí no necesita tantos ajustes, solo jugar un poco con los contrastes de las texturas que ya traía desde Blender. Y bueno, lo único que sí me tocó dibujar completamente esta vez fue la fábrica cilíndrica. Como está hasta el fondo, no hace falta que tenga tanto detalle. Con unas líneas medio garabateadas, pero con algo de coherencia, el lector entiende que es una estructura más o menos compleja, llena de tubos y pues obviamente elementos, ¿no? También le pongo algo de escombros por ahí para sumar ambiente, y ya en la parte superior derecha, en el fondo, agrego figuras humanas y algunas estructuras. Incluso hice un pequeño mercadito en las afueras de la ciudad. También detallo un poco más el terreno para que no se vea tan plano, y coloco más gente caminando por ahí para que el fondo se sienta algo vivo. Y bueno, por fin terminé este panel, que de hecho fue la razón principal por la que decidí hacer este video, justamente por su complejidad. Este tipo de paneles tan elaborados no los hago tan seguido. En esta serie que ya va para sus 10 capítulos, creo yo que he hecho no más de 10 paneles con este nivel de detalle, pero la verdad me divierte mucho hacerlos, y desde mi punto de vista es obvio que le dan más verosimilitud a la historia. La siguiente página, claro, en comparación con la que se les acaba de mostrar, fue muchísimo más sencilla. De hecho, mientras la hacía me sentía como Flash, porque todo iba demasiado rápido. Lo único difícil, entre comillas, fue modelar el vagón. En este caso, al ser un panel con más acercamiento, donde se veía más o menos el detalle y sobre todo el interior, pues sí tuve que modelarlo con más precisión. Así que bueno, regresamos a Blender. Uso uno de los vagones que ya tenía de calidad baja, solo como referencia, sobre todo para poder tener bien el tamaño. Empiezo con el modificador Mirror, obviamente para tener más control desde el inicio. Primero modelo la base, le pongo la textura, ya saben, la de madera, y luego paso a los lados más cortos, también usando Mirror.
Ahí empiezo por la estructura y luego le voy agregando los elementos de madera. Hago lo mismo con los lados más largos, con la diferencia de que aquí sí tengo que modelar la puerta corrediza. Pero antes de seguir con eso, como siempre, me pongo a configurar la cámara de render para checar que también se ve todo ya dentro de Clip Studio. Y bueno, al final, al lado largo también le agrego esos perfiles de acero inclinados que se ven en la referencia. Después termino de modelar la puerta corrediza con sus detalles y le pongo los remaches, o sea, esas cabezas de tornillos visibles que siempre están ahí. Las ruedas no tuve que modelarlas esta vez porque ya las tenía hechas desde antes con algo de detalle, así que simplemente las copié. Ya para finalizar, importo unos modelos de cajas de madera y barriles que ya tenía hechos de otros modelos pasados. Les agrego sus materiales y separo todo para poder usar el nodo Cryptomid, que me permite renderizar por objetos o por materiales. Después coloco esos cubos que, como ya saben, uso como referencia para los personajes. Antes de enviar todo a Clip Studio, termino de configurar el render y separo todo por capas. Una para Linear, otra para el alfa, es decir, la parte no transparente del archivo PNG. También las texturas, las sombras, el Ambient Occlusion, todo listo para poder importarlo sin problema a Clip Studio. Igual que siempre le agrego la regla de perspectiva para orientarme mejor a la hora de dibujar a los personajes. Y bueno, para los cubos de referencia simplemente hago una captura de pantalla, le bajo la opacidad y le cambio el color azul para usarlos como boceto. Ya con eso es solo cuestión de ir boceteando y ajustando bien las escalas. Además le agregué la parte frontal del vagón, pero la hice translúcida para lograr ese efecto que les comentaba al inicio del video. Y bueno, solo queda ir haciendo poco a poco el line art de cada personaje y cada uno le pongo su máscara de recorte para manejar las texturas con más precisión. Y para finalizar, al fondo le agrego ese haz de luz para que el enfoque visual vaya directo al centro del panel. Repito el proceso y ajusto la cámara para un nuevo render, esta vez cambiando el tamaño para que se ajuste al segundo panel, que es más delgado. Muevo un poco los prismas de referencia para acomodarlos mejor al encuadre que tengo en mente y hago el render. En realidad lo que más me interesa en este caso es la parte del vagón, ya que todo lo demás va a quedar oculto por las sombras. Después importo todo a Clip Studio y ahora sí empiezo a bocetear. Seke y Nayla están enganchados en una conversación y a Nayla, a pesar de su forma de ser un poco más infantil, le dibujo un semblante más maduro como para marcar ese contraste. Y al frente en el foreground está Damon observándolos, tal vez sintiendo algo de esa atracción que emana entre ellos dos. Ya después, como siempre, le agrego las texturas y las sombras. Y bueno, para el último panel ya no necesité nada de Blender, gracias al cielo. Esta página es la última del capítulo y por ende este último panel debe de servir como cliffhanger y cierre del capítulo. En este caso, en primera instancia está Nayla con una expresión confiada y atrás está Seke con una cara que quizás refleja un poco más de precaución. Y bueno, lo que sigue es de las partes que más disfruto, hacer caras. Después de horas y días, por fin no hubo necesidad de importar nada, ni modelar fondos, solo dibujar. Y vaya que lo disfruté. Y pues el proceso fue el mismo de siempre. Le agregué sus máscaras de recorte para separar bien las distintas escalas de grises, tanto en la piel como en la ropa. Para el fondo le puse una textura que yo siento más como de polvo, usando una de esas brochas predeterminadas de Clip Studio. Y ya para finalizar luces y sombras, lo demás fue solo agregar los globos de diálogo, pero eso ya lo de menos. Y con eso termino estas páginas, que la verdad fueron un gran reto para mí, pero como siempre las disfruté muchísimo. Así que díganme, ¿qué piensan? ¿Ustedes cómo lo hubieran narrado? Estaría muy chido leer sus opiniones en los comentarios. Si les interesa leer esta obra, les dejo el enlace en la descripción. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, comentar, darle like y compartirlo. Si quieren seguir más de mi trayectoria artística, que bueno, no es tan larga, pero ahí vamos, pueden encontrarme en Instagram, Twitter o X y Facebook. Además también estoy trabajando en mi obra personal, Dog Quest, que pueden leer en Global Comics. Ya casi terminó la segunda parte del primer capítulo y la primera ya está publicada por si le quieren echar un ojo. Y bueno, ahora sí me despido, porque ya ando bien cansado, no he dormido nada en 5 días y ya me urge una siesta. ¡Chao!